El giroscopio, charlas de cine y esoterismo. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi querida Jos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta la Bien, vida? bien. Con harto frío, amiga. Sobre todo, bienvenidos a nuestro tercer episodio de El Giroscopio. El día de hoy ya habíamos platicado sobre esta peli, pero como lo hemos tratado en estos episodios, pues recuerden que es de buscar pues cómo está todo conectado, ¿no? Y cómo tenemos este reflejo, esta conciencia social de este imaginario. Entonces, hoy hablaremos, amiga, de este personaje al que todos le temen, y si no le temen, lo veneran, es como el América, o lo aman o lo odian, Sí, claro, claro. que es el Satán. Bueno, no es el Satán, O amiga. sea, Vamos el a poner Satán, el chamuco, el chanclas, el diablo, el exacto. demonio, el maligno, miles de nombres que le podemos dar y las representaciones que además ha tenido a través del tiempo y a través de las culturas, ¿no? Perfecto. Bueno, yo voy a empezar nada más aquí con el asunto de los nombres que tiene el buen amigo, ¿no? En realidad, voy a hacer la aclaración, para los estudiantes de Cábala, el Satán es el adversario. Esto quiere decir que no tiene nada que ver con el diablo, ¿eh? Voy a ser muy puntual. El Satán es la energía negativa que todo ser humano tiene para hacer daño o para hacerse daño. O sea, es decir, a sí mismo, ¿no? Es una energía que aparece cuando nuestro ego está muy exaltado, que no tiene amor propio y que en definitiva pues está buscando ser superior a los demás. Esto sería como el Satán, ¿no? Es algo propiamente individual y pues no se, vamos, este no entra dentro de las películas que vamos a mencionar el día de hoy porque bueno, entra un poco, sí, cuando el ser humano hace daño y piensas en hacer daño por el simple placer de ver sufrir a la gente. Eso sí sería un Satán, pues sí, ya muy exaltado, pero es una decisión propiamente humana, es como muy individual, ¿no? Y de los otros, del diablo, el chamuco, como tú le dices, el chanclas, ¿no? Sí, el Y pues bueno, chanclas. sí, sí, el chanclas. Todos estos, estas denominaciones creo que tienen un origen particularmente griego, ¿no? El diablo, ¿no? Bueno, el chamuco no, ese es más bien mexicano, pero al final el demonio también, ¿no? Tienen esta connotación hacia el mal, igual que el Satán. Nada más que la diferencia es que con el tiempo, esta denominación de la energía negativa que en general está presente en el ser humano o en la vida del ser humano, como que se fue aislando y como que se fue creando este personaje, ¿no? Este ser alado, con alas obviamente de murciélago, ¿no? Con carita así medio de cabra y con las patitas ahí medio raras, ¿no? Como toda esta imagen bastante grotesca, representando obviamente el mal, pero hay que reconocer que es difícil, yo quisiera pensar que imposible, que exista una energía tan fuerte o tan mala como para competir con la divinidad, ¿no? Sin embargo, claro está, hay quien considera que es bastante igual a la divinidad, ¿no? Y que al pertenecer al absoluto, pues entonces es una creación que propiamente se puede igualar. Yo, la verdad, no lo comparto, pero no sé tú qué opines. Bueno, hablando exactamente de las significaciones o las denominaciones que va teniendo, eh, bueno, en la religión católica, pues realmente quien es el diablo o Satanás o como le gusten llamar, pues realmente es Lucifer, ¿no? O sea, Lucifer, que pues en su nombre realmente es, aquí viene, luego hay personas que lo utilizan con el nombre con tanta facilidad, que era como lo que mencionábamos el capítulo anterior, ¿no? O sea, cuando utilizan símbolos que no hacen conciencia de, pues, de lo que es. Claro, Entonces, entonces, Lucifer realmente viene del latín y significa portador de luz. tal cual. Lucifer
Ajá, o sea, era, o conocido como Lucero de la Mañana. O de la tarde, Entonces, ¿no? ajá, o de la tarde. Entonces, Ajá. este, o sea, es el portador de luz. O sea, realmente bueno, en la Biblia y en la historia cristiana católica, pues realmente era un ángel, o sea, era un ángel, ojo, ¿no? Que era muy hermoso, que es más, de hecho, es parte del que lleva como la música y pues sí, se pone como al tú por tú con Dios. Y pues ya le dan sus apes, baja, o sea, es como, es el ángel caído. De hecho, pues de ahí vienen los Nephilim, que bueno, esa será otra historia. Ujú, ujú. Pero, este, pues Lucifer es destacado por su belleza y por su esplendor. Y Lo que exactamente pasa como, es que, bueno, dime. ajá, ya No, tú. exactamente, o sea, como lo mencionabas, o sea, no podemos tener como un personaje o algo que pueda competir con la divinidad, ¿no? O sea, de hecho, yo quiero ser como muy puntual en esta parte. Y bien como lo dices, ¿no? Pues Satanás, pues realmente es considerado el adversario, ¿no? Es el acosador, es el que se pone al tú por tú. Pero realmente, si hacemos como una disección total de esto, pues es alguien que le sirve a la divinidad, al fin de cuentas, ¿no? O sea, Claro, si, claro. si, si lo hablamos como de, es que te vas a ir al infierno y el diablo te va a castigar y es que vas a descender y bla, bla. O sea, al fin de cuentas, ajá, ¿y por qué vas al infierno? No vas por tu buen comportamiento. O sea, no vas a gozarla, no vas a, Bueno, no. a, a tener Yo placeres, ¿no? voy a, yo voy a decir aquí, amiga, que, bueno, en realidad yo no creo en el infierno, yo creo que cuando la gente muere, es, pues, realmente ha trascendido, por lo tanto ha terminado su misión en la vida y bueno, en realidad el alma va a descansar a algún lugar donde de entrada, pues sí revisa los errores, pero esto no quiere decir que esté hirviéndose ahí en las llamas del infierno, simplemente pues es una revisión de vida, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Tal cual. Y después el alma descansa hasta que tiene que volver a reencarnar. Ahora, ¿qué pasa con esto, este diablo? Bueno, se cree que la imagen del diablo se creó aproximadamente en el siglo XII. Es una obra, digamos que gráfica o visual que se crea para, sí, efectivamente, que la gente tuviera miedo. O sea, la idea de la imagen como tal del diablo, pues es que a la gente le diera miedo y viviera con esta zozobra y con esta situación del pesar de equivocarse en alguna decisión y cometer o hacer daño. Sin embargo, lo más importante de este personaje, el Lucifer, es que para algunos también trae la luz al ser humano, pero habría que pensar y brevemente qué es la luz en el ser humano. La luz en el ser humano se crea o se da cuando ha transitado por momentos duros y difíciles. Yo creo que ahí es a donde el mal aparece como tal, ¿no? Pero es un mal que nos va a generar un bien. O sea, en realidad, por eso se dice que es el lucero de la mañana o el lucero de la tarde. Bueno, el lucero de la mañana, bueno, pues es que es el alba dorada, como dicen, ¿no? Es la parte bonita de la vida. Y el lucero vespertino, bueno, pues es cuando estamos atravesando momentos difíciles. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el diablo? Digamos que se aleja de la vida tal cual del ser humano, se crea esta imagen, ¿no? Y es así como ya está por allá, y entonces yo ya me lo encontré, ¿no? Y empezamos, ahí empieza el ser humano como a hacer estas historias de yo ya vi al diablo y así. La verdad, yo francamente dudo mucho que alguien haya visto al diablo. La verdad, lo dudo bastante. Creo sí que puede haber algún fantasma o algún alma por ahí penando, ¿no? Que esté muy feita y pues entonces pareciera ser pues el diablo, ¿no? Pero en términos generales no lo creo. Y por último, y ya para empezar con nuestras películas del día de hoy, quisiera hacer mención de un libro que leí ya hace algún tiempo que se llama El Diablo, justamente, de Giovanni Papini, ¿no? Es un libro que creo que todavía venden en las librerías de prestigio o en alguna librería de segunda mano. Lo pueden encontrar, es un libro pequeño, no es que tenga muchas hojas, pero lo interesante es que este amigo Papini hace una disertación de por qué el humano inventa al diablo.
lo cual es bastante interesante. Y uno de sus comentarios dice, bueno, es que el ser humano inventa al diablo pues para echarle la culpa de todos sus errores. No es como cuando la gente dice, ay, es que el diablo me tentó. Es que yo no sé qué pasó, no sé qué me pasó y de repente empecé a matar a la gente, ¿no? O sea, no sé, cosas así muy extrañas. Ajá, sí, Cuando en sí. realidad, pues no, son decisiones o extremos de nuestras emociones o de nuestra víscera que nos llevan a cometer, pues, crímenes, ¿no? Ya en un grado muy exaltado, pero eso. Dime, amiga. No, exactamente lo que acabas de decirte, es que el diablo me tentó. Eh, y tener estas representaciones que dan miedo, ¿no? Creo que hay algo muy importante aquí. O sea, yo creo que el diablo no es como que se te presente, o sea, el diablo, Satanás, Lucifer o lo que sea. O sea, que no se te presente en esta cuestión de la cabra con los cuernos, ¿no? O sea, Buffy, tipo película La Bruja, que después hablaremos también de ella, pero sino exactamente, o sea, a ver, si a ti te encanta, pues no sé, eh, pues el chupe, pues, se te va a presentar con una situación así del chupe, ¿no? Precisamente porque pues, también, como es este adversario, es con lo que tienes que pelear, o sea, no es la cuestión del ente o el ser, ¿no? Sino con lo que tú tienes Sí, que sí, que, que, que luchar, tienes o que sea, por confrontarlo. eso Claro, esta frase de tengo que pelear con mis demonios, o sea, no es claro. como que tenga el ente del demonio, sino son mis demonios, o sea, las cosas que yo tengo que trabajar, que tengo que cargar, ¿no? Bueno, hay una cosa, amiga, ahora que dices esto de los demonios, sí se creía en la antigua Grecia, y bueno, hay algunas filosofías que lo mantienen, o sea, que siguen creyendo que sí. Brevemente, es que los demonios existen, son estas energías telúricas o de la tierra propiamente, ¿no? Que son como la energía más densa. Pareciera ser que sí, hay gente que puede llamar a los demonios, pero no al diablo, ¿no? Habría también ahí que tener una distinción entre quién es el diablo, que me imagino que se supondría que sería como el papá de los demonios, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y luego vienen los demonitos. Pero no, en realidad, sí, ¿no? Sus hijillos ahí. Y que bueno, también está, en fin, es que es como demasiado hablar de todas estas interpretaciones o de todo esto que se ha abierto a partir de estas imágenes o de este mal que se crea en la materia propiamente, ¿no? Porque es el ser humano el que va creando el mal, ¿no? No es que haya un ente, como bien lo dices, ¿no? Es el mal, el mal lo crea el ser humano, pues a partir, sí, de sus demonios, efectivamente, de las hipocresías, mentiras, engaños, ¿no? Y todo lo que puede tener el ser humano y que viene aquí a trabajar, ¿no? En definitiva. Entonces, pero bueno, te interrumpí. Estabas diciendo. Ya se me olvidó, amiga. No, amiga, lo siento, fue un momento. No te preocupes. Te tentaron, te tentaron. Me tentó el chamuquín para que no te dejara hablar. Pero bueno, sí, es mucho, ¿no? Ahora ya lo representan, claro, las representaciones como todo en la vida van cambiando, ¿no? Como esta serie de Lucifer, ¿no? Ya es bastante guapo el Lucifer, ya no es... Nada, buenísimo. Estrella de la mañana, Lucifer, estrella de la mañana, Morning Pero Star. fíjate, ahí está interesante porque además hay creencias que sí lo mantienen así. Lucifer ayuda a Dios, muy a su pesar, Ah, ¿no? es que exactamente, o sea, por eso digo, si lo vemos de una manera objetiva, Claro, en el aspecto de como cuestión de estudio, de, a ver, hablando en cuestiones católicas y cristianas, ¿no? Este, si tú me dices que yo voy al infierno, ¿no? O sea, si yo me porto mal, me voy al infierno. Y entonces en el infierno me van a hacer, de hecho en la serie de Lucifer, así tal cual lo representan, de que claro, pues tal cual. tiene, o sea, que realmente el que se va al infierno va repitiendo, o sea, tiene un loop constante de, de algo malo que hizo, ¿no? Tal cual. Entonces lo va a estar repitiendo, 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 pero realmente a él le van a hacer ese mal. O sea, si yo fui, este, alguien que maltrató a las personas, entonces en mi infierno me van a estar acribillando, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si realmente ese es el trabajo de Lucifer, ¿para quién trabaja?
Sí, claro, o sea, Porque si el chiste claro, es que claro. según, bueno, no según, sino como está en la Biblia, tú tienes que comportarte y seguir ciertos dictámenes, pues es para que no vayas a ese lugar, o sea, para que no termines en ese lugar. Entonces, ¿quién es el carcelero? ¿Quién es la policía, digamos? Pues, Lucifer. Pero O bueno, sea, es que fíjate, ahí está, ahí ya estamos entrando en cuestiones ya como más filosóficas, más que religiosas, porque, bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa con las personas, ¿no? O sea, realmente cuándo sabemos si estamos haciendo un bien o cuándo estamos haciendo un mal? Es que es verdaderamente complicado saberlo, o sea, no sabemos en qué momento nosotros estamos digamos que cumpliendo con una función que aparentemente es mala, cuando en el fondo resulta que eso es bueno. Es como lo que platicábamos antes de empezar este video, ¿no? Un poco como la ruptura de los acuerdos ancestrales, ¿no? Como a veces, ¿no? Pues obviamente romper un acuerdo ancestral, pues ocupa pelea, ocupa eh, pues sí, ¿no? O sea, una guerra propiamente, tal vez como presentarse como alguien, yo diría que hasta necio, ¿no? En el sentido de muy aferrado a romper un acuerdo ancestral que ya es obsoleto, que ya no tiene ninguna utilidad en la actualidad y que por lo tanto ya la familia, en lugar de sacarle provecho a ese acuerdo ancestral, pues en realidad lo que está haciendo es que se está autodestruyendo, ¿no? La familia tal cual. Entonces, en ese momento, pues sí aparece un Satán, ¿no? Porque uh-huh. la familia, esa persona que está rompiendo el acuerdo ancestral, pues no es precisamente un dulce, ¿no? O sea, al contrario, es una persona rebelde que está rompiendo los estatutos, los cánones familiares, religiosos, ¿no? Sociales, ¿no? También, o sea, es como toda una ruptura, pero al final esa persona que está rompiendo con todos estos o con este acuerdo ancestral, pues lo que está haciendo es que está creando un bien, ¿no? O sea, ahí yo creo que ahí tendríamos que pensar bien hacia dónde se dirige el mal y si realmente el mal, ahora sí que como dicen, es tan malo y el bueno es tan bueno, ¿no? Yo creo que depende de cada situación. No creo que se pueda encerrar en general. Yo creo que es como algo subjetivo, ¿no? Me parece. Obviamente hay cosas que son malas de por sí, como la guerra. Sin embargo, el ser humano, desde que es humano, se la ha pasado en guerra hasta el día de hoy, ¿no? Guerras por todos lados, guerras, siempre hay hambruna, ¿no? Siempre hay los que tienen mucho, los que tienen poco, ¿no? O sea, como estas situaciones como muy caóticas que se viven en el planeta y que nadie sabe a ciencia cierta por qué existen y que sin embargo muchos, ¿no? Como para curarse en salud dicen, ah, pues es que es el diablo. Yo creo que son situaciones que el mismo ser humano ha ido creando, unas por sobrevivir y otras por el placer de gobernar, ¿no? Del poder en sí mismo, ¿no? O sea, pues sí, ya a mí me parece que ahí ya es un mal consumado y bueno, como lo había explicado, pues ese mal se autodestruye, ¿no? Llega un momento en que esa alma ya no tiene cabida en el planeta y pues se tiene que autodestruir, pero no se va al infierno, simplemente se destruye y se Sí, o acaba. sea, de ya como mi ciclo. Exacto, o sea, como ya, bye, adiós, abur. ¿Por qué? Y No sé. ya, como los celulares, ya, descontinuado. Exacto, tal cual, ¿no? Y habrá alguna otra persona que por ahí resurja con un mal también muy fuerte. Pero bueno, empecemos entonces con nuestras películas del día de hoy. Dejamos pendiente la de La Novena Puerta con nuestro buen amigo Johnny Depp, Es que correcto, es correcto. fue una muy buena película. Bueno, a mí me gustó bastante. No sé tú qué opines. Sí, no, y además, hablando exactamente de, bueno, ¿cuál es el rol del diablo en esta película, ¿no? O sea, Claro. de hecho, bueno, lo mencionamos con Lucifer, eh, porque en Lucifer es así de, sí, yo soy, mi papá no me quiere, soy el niño rebelde de la familia, y entonces estoy aquí. Y aquí en esta película, la de la novena puerta, es en sí de, yo quiero que sepas. Quiero que tengas conciencia de realmente lo que soy, ¿no? De realmente, como lo mencionan en la película, ¿no? Lo que es la novena puerta.
¿no? O sea, y esta novena puerta es realmente no hace referencia al infierno y no hace referencia realmente a esto maligno, sino realmente como, pues al conocimiento, tal cual, ¿no? Tal cual, fíjate que Tal cual, o sea, es al conocimiento de yo quiero que sepas. Creo que tú ya estás listo, para como, saber. ajá, como lo mencionamos en los dos capítulos anteriores. Creo que tú, señor Corso, ya estás listo para saber. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención en esta película porque cuando están este personaje que contrata a Johnny Depp para que busque el mentado libro que falta, es interesante cómo este señor que lo contrata ya está obsesionado. Fíjate, ahí se presenta un mal, la obsesión por adquirir poder por ser, creo que, inmortal, ¿no? O sea, el señor este ya perdió toda cordura, ya está en una obsesión impresionante con la eternidad y con todo el poder y la riqueza que puede tener. O sea, que son digamos que los desequilibrios propios del ser humano. ¿No? De cuando el ser humano se empieza a obsesionar por tener más, 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 que igual ya no lo necesita, pero sigue queriendo más. No es que sea malo tener, ¿no? Sino el exceso, ¿no? De la materia propiamente, del poder, ¿no? Todo lo que hace este señor pues para tener este poder que supuestamente le va a dar el diablo y al final no se lo da porque está perdido, se lo da a quien en realidad no tiene ningún interés, ¿no? O sea, que ya realmente le Ajá, está valiendo un cuerno, si tiene poder o no, ya con sobrevivir es suficiente, ¿no? Entonces es cuando en realidad el diablo le empieza a dar, ¿no? Digamos que lo empieza a ayudar propiamente hablando, ¿no? Y ajá, es que ¿verdad? acabas de decir algo muy importante, esto del poder. Y también siempre esta figura es relacionada a eso, ¿no? Al poder, al dinero y al éxito. Yo solo lo puedo conseguir si hablo con él, ¿no? O si tengo un trato con él. Claro. Ajá, y así siempre nos lo manejan, ¿no? Cuando realmente no es así, pero siempre lo manejan de esta forma. Y voy a lo mismo. ¿Cómo se representa el demonio en esta película? Bueno, de entrada es Es una mujer, ¿no? O sea, ahí exactamente, es una es muy mujer, o interesante la sea, imagen. no es voy a lo mismo, no es la cabra con los cuernotes y la No, no. cola aquí y saliendo llamas y bufando, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es una chica que llega así casual, así con el señor Corso, el personaje de Johnny Depp, y Ajá. así como que de, hola, ¿no? Y además ella había estado escondida, había estado oculta y solo aparece cuando están en la búsqueda pues, de saber cuál de estos libros es el fidedigno, cuál de estos libros es el que realmente muestra todo este conocimiento. Hasta entonces es que dice, como que realmente no lo estás buscando porque lo quieras usar, solo lo estás buscando para saber cuál es el original, solo por saberlo, Ajá, no el por conocimiento, ocuparlo. ¿no? Y esto Ujú. es importante, ajá, porque lo hemos mencionado cuando hablamos de las sociedades secretas, ¿no? Realmente tú, ¿para qué quieres saber? Claro, claro. Y es eso. Y es que fíjate que también ahí hay una cuestión interesante. No sé, francamente, cómo sea en Oriente, desconozco, pero en Occidente se ha trabajado mucho, sobre todo en la parte latinoamericana, el asunto de no tener, ¿no? De ser pobre, porque la pobreza es la que te va a unir a Dios, porque la pobreza, ¿no? Porque la humildad, y bueno, ya son extremos bárbaros de cómo ha llegado la gente a vivir así, porque piensa que va a estar unido a la divinidad, cuando en realidad, pues más bien es un sometimiento a las personas, ¿no? O sea, es someter a la gente a que no tenga dinero, que no tenga un nivel de vida, digamos que digno, porque pues eso no le conviene, digamos que a los gobernantes, ¿no? Entonces como que se les va eh, como, como metiendo mucho en la cabeza a las personas, ¿no? El hecho de, pues tú tienes que ser pobre si quieres estar bien con Dios, ¿no? Tú tienes que ser humilde, tú te tienes que someter, porque todo eso que, cuando en realidad yo creo que lo que nos da el conocimiento es todo lo contrario, es saber que podemos tener, que estamos bien con la materia, que es bueno tener bienes, que es bueno tener un nivel de vida digno, que es bueno.
tener éxito en la vida, que no necesitamos de sometimientos ante nada ni ante nadie, sino que lo que sí no debemos de perder de vista es que todo eso que nosotros podemos llegar a tener es porque de alguna forma estamos unidos a la divinidad, o sea, a Dios, tal cual, no al demonio, a Dios. Y Dios, como es abundante, porque eso se puede ver en la naturaleza, Ujú. evidentemente Dios nos está dando esa abundancia, tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, sí se ha utilizado este amigo, el chamuquín, ¿no? El diablo, se ha utilizado mucho para someter a las personas. Yo en algún momento conocí a un chico que era satánico, bueno, era un vecino. Y él Ujú. me dijo, bueno, no era satánico, en realidad él me dijo que era luciferino. Voy a hacer la aclaración. Sí, No era satánico, sí, era así se luciferino. denominan, luciferinos. Ajá, luciferino. Y él me contaba que él tenía una idea muy diferente de lo que era justamente Lucifer, el diablo y todo esto, a lo que la gente común pensaba. Yo supongo, porque nunca terminé de platicar con él, ¿no? Bueno, era mi vecino, pero tampoco es que me quedara comadre con él. Sin embargo, a mí me parece que este joven a lo que se refería es justamente esto que estamos platicando. O sea, es que a lo mejor yo te pongo al diablo para que tú tengas miedo, para que tú no puedas crecer, para que tú de alguna forma te sometas a mí, ¿no? O sea, que siempre seas pobre, que tengas que depender de mí, ¿no? Hay ciertas circunstancias ahí como muy crueles, ¿no? Con las personas. Y cuando el Lucifer también aparece, ¿no? Digo, no es que yo sea luciferina, pero me puedo dar una idea bastante clara de que en realidad es, pues, rompe eso, ¿no? Porque eso te está haciendo daño. Y para mí sí, la verdad que desde hace mucho tiempo lo pienso, pues Dios es bueno, ¿no? La divinidad es buena y si Dios o el universo, o las leyes universales, o como cada quien le quiera llamar, crea o se crea el humano, pues es para que tenga una vida buena, una vida abundante, no para que viva en la miseria y viva en un valle de lágrimas, como se suele decir, ¿no? O sea, esas son creaciones mentales del ser humano propiamente, ¿no? Y esos son digamos que las ideas que uno tiene que romper y que a veces se rompen con el Lucifer. Fíjate, ¿eh? La dualidad de este amigo. Ujú. Lo que le pasa aquí a nuestro buen amigo Johnny, ¿no? Al señor Sí, Scorso, ¿no? exactamente, o sea, porque aquí hay algo importante, hablando de Dios, ¿no? Y de Lucifer, ¿no? O sea, Lucifer sí es este rebelde, eh, que pues él quiere que tú sepas, ¿no? Exacto. ¿No? Pero al igual que cuando se utiliza pues, el chanclas para meter miedo, a Dios también te lo utilizan, Ah, claro, o sea, claro. la sociedad lo utiliza para meter miedo, o sea, ambas partes tienen esa dualidad, ¿no? O Es lo sea, que te digo. ¿no? O sea, yo te doy, o sea, uno te da, pero yo te voy a cobrar con algo, o sea, vas a estar en deuda conmigo. Penitencia, ¿no? Tal Ajá. cual. El otro, yo te voy a dar algo, o sea, siempre te lo No voy me a dar. debes nada. No me debes nada, exactamente. O No sea, me lo debes nada. hago, vía pro, ¿no? Pro Exacto, cubo. ¿no? Es como O sea, yo te dadivoso, lo doy, amigo no chamuquín. me debes nada, solo necesitas pedirlo. Solo pídeme. Ok. No necesitas ni firmarme nada, ni nada por el Bueno, estilo. pero el amigo chamuquín tampoco pide que le firmes nada, ¿no? En No, o realidad sea, es que, mira, yo creo que aquí la cuestión va así. hablo de cómo podré explicarlo. De la manera en que luego lo entienden, ¿no? De que acá llega con su pluma y de llénale Ah, de ya, sangre y y firma el fírmame, ¿no? acuerdo, ¿no? Y Ajá, ya me exactamente, dice el tu acuerdo. alma. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Pero al fin de cuentas o sea, la divinidad es es más, tú podrás hacer los tratos que quieras, compadre, pero ¿qué No, te bueno, crees?
Pero ponte a ver, amiga, que aquí hay una cuestión, digo, también a la divinidad en sus diferentes presentaciones dentro del Antiguo Testamento, digo, no hay que olvidar, también lo presentan como un Dios castigador, como un Dios que exige, ¿no? Como un Sí, Dios que castiga fuertemente a los pueblos, a los humanos y a todo cuanto se le ponga enfrente. Obviamente son, digamos que bueno, lo voy a poner filosóficamente, entes, ¿no? Así tal cual, entes sí, o energías que necesitan de procesos reflexivos fuertes, ¿no? O sea, ¿qué es Dios? ¿Qué es el diablo? ¿No? Y así, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? sí, Es lo que te decía hace rato. En realidad, ¿qué es lo que está bien? ¿No? En realidad, o sea, ¿hasta dónde llega el bien? ¿O qué es lo que está mal? ¿No? ¿Hasta dónde llega el mal? Porque en realidad, yo creo que en algún momento, tanto el bien como el mal se unifican. Y eso es cuando el ser humano que vive, ¿no? Experimenta lo que propiamente este amigo Johnny Depp experimenta en la película. O sea, está uniendo tanto el bien como el mal y eleva, ¿no? Su nivel de conciencia. Es decir, llega a un estado superior de conocimiento. Digo, no sé si vaya a reencarnar o no, eso pues quién sabe, pero al final es una conciliación de los extremos, bueno, malo, para quedar en una parte equilibrada. Yo creo que eso es lo que todos deberíamos de buscar, el equilibrio, no de buscar al chamuco ni al diablo, obviamente no, pero lo que sí debemos de pensar es buscar siempre, pues sí, la armonía, ¿no? Pero bueno, entonces, después de esta película que fue bastante buena y sigue siendo bastante buena, ¿qué otra película me das, mi Jos? ah, no sé, pues mira, hablando exactamente, es que nos podemos ir, va, o sea, nos puede suceder igual que la vez anterior, ¿no? Porque desde dónde lo podemos analizar, ¿no? Desde la filosofía, desde la parte religiosa, ¿no? Y de la religión, desde cuál corriente, desde cuál, pues sí, línea, ¿no? Podemos hacerlo. Pero fíjate que hablando de lo que es el bien y lo que es el mal, eh, siempre se habla de la profecía, ¿no? Sí, No, también, o sea, ¿no? o sea, quitando la parte de la película, o sea, quitemos, ahorita quitemos un poquito la peli, ¿no? Ujú. Pero eh, hablar de la palabra profecía es algo que siempre tenemos en pues, la sociedad, ¿no? Va a suceder algo, nosotros nos vamos a morir, va a llegar alguien, va a llegar alguien y todo nos va a mandar, va a llegar, o va a llegar el que todo nos salve, o sea, Sí, mil y un claro. cosas, ¿no? O sea, me gustaría primero que hablemos un poquito de la profecía, o sea, lo que es una profecía, que luego Ajá, ya nos vamos con la peli, me ¿no? parece perfecto. ¿No? Entonces, pues realmente, ¿qué tiene que ver con las profecías? Pues siempre, el bien y el mal, ¿no? O va a llegar como fue con Jesús, ¿no? La profecía del Mesías, del yo soy, el que nos va a salvar a todos, el que se va a sacrificar y va a cargar la cruz por todos nuestros pecados, ¿no? Y tenemos la profecía de que va a llegar el anticristo, Ah, también. No, no, ¿no? Que, pues hay un montón, amiga, ¿no? Eso sí, y de ese hay. uh, y sí. además quiero a hacer aquí ahorita una aclaración importante que luego no entendemos, ¿no? Y es más, a veces hasta los que son católicos cristianos, luego a veces no se lo saben, ¿no? Realmente, ¿qué significa Cristo? ¿Por qué le decimos Jesucristo? ¿Por qué le decimos el anticristo? Es porque Cristo significa el elegido, el ungido, ¿no? Entonces, ¿qué realmente sería el anticristo? O sea, al fin de cuentas es una profecía de que alguien va a llegar y alguien va a decir, sino pues más bien es esta contraparte, como lo hemos hablado del yin y el yang, lo bueno y el malo, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces este anticristo, pues va a ser esta persona que va a sembrar el terror, va a llegar sobrenatural, va a abrir la tierra, van Bueno, a salir las fauces del infierno, todos nos vamos a morir, y demás, ¿no? anticristos hemos tenido muchos, ¿eh? Déjame decirte, así Exactamente, eso es históricamente a lo hablando, aparecen en mi mente bastantes, bastantes, exactamente, eso es a ¿no? lo que voy, ¿no? O sea, por eso digo que no somos, conscientes ni cuidadosos de las palabras que elegimos o, o de, lo que predicamos o Bueno, lo que pasa es decretamos o que lo que sea, ¿no?
yo voy a hablar a favor de no sé quién, pero bueno, lo que a mí me parece es que, bueno, claro, tú tienes una concepción del Cristo, es similar a la mía, nada más que para mí, desde lo que yo entiendo, desde lo que yo he estudiado, el Cristo fue un nombramiento como ahora tenemos al Papa, ¿no? O sea, así Ujú. como Sí, exactamente. Papa, tal cual. Ah, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Y en términos generales, bueno, a Jesús, el Cristo, propiamente, pues le tocó, ¿no? Digamos que ser el último, ¿no? O por lo menos el último conocido, porque ya después, pues ya no sabemos si existieron más o no, o si en algún momento se ha revelado algún otro Mesías. Creo que no, creo que todavía se sigue esperando el Mesías en algunas religiones, y pues bueno, para la religión católica, apostólica y romana, pues sí, siempre Jesús es el último, el representante, el Hijo de Dios, ¿no? Propiamente hablando. Ujú. Ahora, en realidad, ¿por qué es anticristo? Bueno, porque está en contra de la idea propiamente del cariz que tiene la religión católica, ¿no? En la cuestión de la religión católica, o sea, de los cristianos, no solamente de la religión católica, me corrijo, sino de los cristianos, los seguidores, Ujú, exactamente. lo máximo, o sea, digamos que su máxima, lo más importante de la religión es el amor. Entonces, como Jesús siempre predicó el amor, ¿no? Esa es su enseñanza fundamental, es el amor en todas sus presentaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el anticristo, en todo caso, sería el que está en contra del amor, ¿no? El que destruye, el que en lugar de amar, odia, ¿no? Más o menos para ponerlo en Ujú. charola, ¿no? O sea, el que en lugar de amar, pues si no a todos, a la mayoría, pues se la pasa odiando a medio mundo y si puede meter el pie es mejor. Claro, en realidad, me parece, y lo voy a volver a decir, pues todos tenemos eso, ¿no? Todos tenemos esta parte de que hay alguien que nos cae muy mal y que hay quien lo lleva a cabo, hay quien se detiene, ¿no? Entonces hay quien sí le mete el pie al otro, hay quien dice, no, mejor no, y recapacita y pues como que se olvida del asunto, ¿no? En fin, para mí las profecías o los profetas son importantes. En la Biblia hay profetas, ¿no? Hay bastantes profetas en la Biblia, ¿no? Hay pasajes que hablan de las profecías y de cómo se fueron gestando, ¿no? A partir de qué momento se fueron dando estas profecías. Y bueno, pues al final está el Apocalipsis de San Juan, que también es una profecía y que es muy Ujú. velado y que nadie le entiende, ¿no? Ahora, ¿qué tenga que ver con el diablo? Yo creo que no, o sea, con este diablo que estamos platicando, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el mal? Probablemente, ¿no? Porque el ser humano, como lo podemos ver actualmente, es que no tenemos que hacer historia, ¿no? O sea, no tenemos que revisar la historia, lo podemos ver en la actualidad, pues le gusta darse de catorrazos, a ver en qué momento se destruye a sí mismo, ¿no? O sea, ya es que ya no hay otra cuestión, es todos contra todos y a ver cómo nos matamos, ¿no? A ver quién es el más feliz muriendo. Lo cual es pues malo, ¿no? O sea, en términos generales, aunque San Juan lo pone muy velado y todo, pues sí tiene que ver, para mí, digo, una interpretación muy escueta, pues con esto, ¿no? El ser humano tiende a acabar con el contrincante. ¿Por qué? Porque así lo decide, ¿no? Entonces, con trompetas o sin trompetas, con caballos o sin caballos, con jinetes o sin jinetes, el asunto es que el ser humano, si no se cuida, ¿no? Pues va a terminar pues como siempre, ¿no? Hundido. O sea, va, pues no a desaparecer, pero van a ser pocos los que queden, ¿no? Como en algunos otros cataclismos que se han presentado a lo largo de la historia de la Tierra. Pero bueno, entonces sigamos con esta... Eh, sí, exacto. Entonces, hablando ya y teniendo este contexto de lo que es una profecía y cómo se maneja, pues en las creencias, pues tenemos la película de La Profecía, ¿no? Este A mí me buen dio miedo. Demian. ¿Te dio Sí, miedo? Yo la he visto muchas veces, amiga. en serio. Ay, no, Sí, amiga, yo sí o sea, soy... hasta maratones me he chutado con todas Oye, las películas de La Profecía. Bueno, digo, la última ya está medio, bueno, no voy a decir que está chafa, pero exactamente, tiene que ver como esto que acabas de mencionar, ¿no? O sea, realmente qué hace el hombre, con jinetes o sin jinetes, porque pues realmente,
De hecho, yo creo que estaría también bueno que un día le dedicáramos a esto, ¿no? Al apocalipsis, que es el apocalipsis. Pero bueno, esa es otra cuestión. Claro, Ya claro. sabes que nos emocionamos en este podcast, Sí, amiga. sí, es que esto de las películas de la profecía son intensas y como que da para mucho, ¿no? Son muy religiosas y tienen como, Es que, ajá, o sea, es que entre religiosas y no religiosas, eh, porque al fin de cuentas, pues sí es como lo mencionas, ¿no? Es una serie de películas, porque además no solo es una, sí, sí, son claro. varias. La primera fue en 1976, que aparece Demian, Sí. ¿no? Y Demian, pues, desde el inicio, ¿no? O sea, es malo seiscientos como la sesenta carne y de puerco, seis ¿eh? 666 666, ¿no? 666, o sea, de hecho lo tiene aquí en su cabecita, ajá, sí, de hecho en su cabeza lo tiene, es la marca del diablo, de hecho así le llaman en la película, y en Ajá. muchas películas, ¿no? Este, entonces, además nace el 6 del 6 del 6, ¿no? Este, y pues tiene su marca, el padre pues va corriendo al hospital porque dice, no, ya llegó, ya es su momento. Y pues nace Demian y exactamente es estarlo cuidando cuando la mamá se da cuenta pues que sí, sí es malo, malote. Ah, Nos quedamos, resulta que la niñera lo cuida porque pues es de los secuaces o de sus guardianes, ¿no? Que al final de cuentas pues se sacrifica por él. De hecho, se sacrifica por Demian y le dice, en la película, si no mal recuerdo, le dice, es por ti, Demian, y se mata. ajá, eso es muy duro. Ajá, sí, cuando están en el carrusel o están en la feria, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Así de, es por ti, Demian, y el otro, o sea, y no ves expresión alguna del niño, es así como de, oh, sí, lo hizo por mí, ¿no? No, bueno, a mí, fíjate que, ay, sí, la que no cree en el diablo y le da miedo la película de la profecía. Pero bueno, es que, o sea, sí, no tengo temas. Lo que pasa es que de momento cuando la vi, estaba yo muy joven y pues a mí sí me impresionó, sobre todo la mirada del niño, ¿no? Siempre como que los niños luego o sea, como que en este tipo de películas que aparezca un niño es como más aterrador, ¿no? Un poco más impactante que ver a un adulto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema con el niño y la mirada, ¿no? Como siempre viendo hacia arriba, como sin ningún tipo de expresión en el rostro y con los perros estos Doberman que también van apareciendo ahí en la película, ¿no? Entonces, como que tiene una serie de simbolismos, este niño, ¿no? Digo, igual aparte del número 666 pues que crece en un convento, ¿no? Que se les desborda, ¿no? A todos el asunto de que es el hijo del diablo y que al final empieza a hacer de las suyas, el niñito mata, creo que si mal no recuerdo, a su mamá, ¿no? También se la Sí, escabecha, ¿no? Entonces, sí, la tira por las escaleras. ajá, La ajá. tira por las escaleras o en las escaleras, no recuerdo bien. Yo me acuerdo que Este, creo que está como en un banquito, ¿no? Y le empuja el banquito, algo así. Pero bueno, ya hace tiempo que está, ajá, está haciendo algo en una lámpara y ándale, algo entonces, así. la ve y ajá, exactamente, ¿no? Y tiene esta mirada así como de, em, es que, ¿cómo poder explicar la Es una mirada? Pues, mirada de maldad. ajá, o sea, como de sin sentimiento, ¿no? Ajá, Ajá, como completamente de sin vacío. sentimiento más que nada. Ajá. Entonces, avienta a la mamá, te digo, la niñera se sacrifica por él, y así, ¿no? Todos los que están a su alrededor. O sea, como que casi todo lo que toca. Sí, Ah, no, y el perro, pues como dices, ¿no? También es su guardián. O sea, siempre está y con él. destructor. Ajá, y de ahí es muy interesante, hablando aquí del anticristo, es muy interesante cómo lo van desarrollando a través de las películas, ¿no? Porque es alguien de una familia de poder, Ujú. con dinero, Ah, claro, con claro. éxito, que estén involucrados en la cuestión política y que Ajá. al niño lo van, pues educando en esta línea, ¿no? Se va a un internado, en el internado también pasan un chorro de cosas, luego se va a la universidad, en la universidad también, cuando pues termina creo que eh, para senador o algo así, Ajá, ajá. y y el chiste pues es que sea ministro, ¿no? Eh, alguien Te de digo que está poder, enfocado al poder, ajá, claro, alguien de claro, al poder y poder. alguien que puede
pues ocupar el poder a su favor sin, como lo mencionaste, ¿no? No en esta parte escueta monetaria, ni de guardar, ni de yo soy todo bondadoso y tengo que vivir en la miseria para que sepan que Dios está conmigo, no. O sea, exactamente es esta dualidad, ¿no? O sea, tengo que vivir con ciertas restricciones y no apegarme a las cosas materiales, por decirlo así, ¿no? Y estoy con Dios, ¿no? Estoy pegado a las riquezas, a las cosas superficiales, al poder y al dinero. Estoy de este lado. Sí, estoy con el En, chamuquín. estoy con el chamuquín, ¿no? Entonces, exactamente toda la serie del anticristo, que es la profecía, que tenemos un sinófeno que la última acción que se llama la primera profecía es así, chafísima, no la vean, ahorren su tiempo, su dinero. Yo fue el peor dinero gastado en el cine, no lo hagan, o sea, no. O sea, si no mal recuerdo, o sea, todo va bien. Ah, porque en esa, en lo que es la primera profecía, esa tiene poco, fue el año pasado, del Sí, sí, tengo la 2024. idea de que, ajá, sí, no, Ajá. no es tan ¿No? antigua. Entonces, en esta te explican el origen de Demian, ¿no? Que resulta que pues así como a la Virgen María, ¿no? Por gracia del Espíritu Santo, pues tuvo a Jesús, aquí por obra y gracia de Don Chanclas, se embaraza, es una monja, o sea, tiene como toda esta línea de que es una monja y demás, pero resulta que, no recuerdo si es abajo del convento, tienen como una gruta y es donde tienen todos los ritos y entonces es una secta, ya que habíamos hablado de las sectas, y es una Ajá, secta que está ajá, enfocada a que venga el anticristo y tiene a Demian, obviamente todos se mueren en el convento, o sea, ya desde que nació ahí Demian, todos se mueren y al bebé se lo llevan al embajador de Estados ajá, claro, Unidos con su claro. mujer, porque realmente la mujer no puede tener hijos. Y bueno, tiene a su hijo, pero cuando nace el hijo está muerto. Ujú, Y claro, entonces hacen pasar a Demian hijo. como su hijo. Ajá. Entonces, pues te explican ya que, pues sí, realmente, y que por eso en la primera película, en la de la profecía, pues resulta que no tienen como o sea, la mamá no siente este afecto filial con el niño. Ujú. Porque de hecho en la película no tiene este afecto filial. No, De bueno, hecho, Demian le da miedo. claro, es Tiene, lo que te iba a decir, o le sea, da miedo. cualquier persona sensata le da miedo a un niño así, ¿no? O sea, digo, una cosa es Sí, que porque los empieza a ver como que adultos muchas cosas del fuerte, niño que ¿no? dice, ay, por Dios. Pero ya así, ¿no? Niños así que se te quedan viendo, pues sí, sí está difícil la Ajá. situación, ¿no? Sí, y digo, y llegó bueno, hasta la profecía 3 que es cuando se vuelve embajador o algo así, senador, no me acuerdo ahorita. Bien, esa también chafa. Mira, al final, Ahora sí que la buena de esa serie de películas es la la primera. primera. Sí. Sí, yo tengo la idea de que vi como dos de esas de la profecía. La verdad, ahorita mismo no me acuerdo, pero sí vi como dos o tres, cuando mucho, pero la primera siempre fue la que más me impresionó. Las demás ya las vi, ya sabes, como vamos con los amigos a verlas y todo el mundo se reúne a ver películas de terror. Sin embargo, aquí el asunto es siempre cómo cómo se plantea fíjate, cómo se plantea el poder, ¿no? ¿Cómo se plantea el poder? Porque claro, se dice y se dice bien, el poder puede pervertir al ser humano, ¿no? O sea, una persona que tiene poder tiene que tener un carácter muy bien templado para no engolosinarse con el poder, ¿no? Tiene que tener eh, digamos que una moral muy fuerte, o sea, una moral no religiosa, sino una moral en el sentido de tengo poder porque voy a ayudar a los demás, no sé, voy a mejorar la ciudad o bueno, lo que tenga que ser. Y lamentablemente, pues eso
en la mayoría de los casos no pasa, por eso luego les han creado tantos Cámara de Senadores y de Diputados y todos cuanto puedan ayudar, por ejemplo, a los presidentes, pues para que no se engolosinen con el poder, ¿no? ¿Qué pasa con los dictadores? Llegan al poder con muy buenos ideales y con el tiempo se vuelven dictadores, ¿no? O sea, ¿cuántas personas importantes no han empezado una carrera política o una carrera empresarial con muy buenas intenciones y con el tiempo y al ver que la gente se somete, se rinde, que los alaba, ¿no? Que puede decirles párate en un pie y lo van a hacer por el dinero, pues abusan del poder, ¿no? O sea, es que es eso. Entonces, estas películas yo creo que es lo que presentan, ¿no? O sea, este personaje Demian, pues representa todo eso que el ser humano teme hacer, pero que hace, ¿no? Porque una cosa es darle, que te dé miedo y no hacerlo, y otra cosa muy diferente es que no lo hagas. Entonces, la gente creo que muchos, no todos, obviamente, como en todos lados hay de diferente categoría y diferentes tipos de personas. Sin embargo, creo que sí, la mayoría de las personas, no sé, tenemos una tendencia a pervertirnos ante el poder, ¿no? Entonces hay que estar muy bien templados, pues para no caer en este abuso, ¿no? Sobre las otras personas. Y bueno, pues en realidad también un poco este asunto de las monjas, ¿no? O sea, yo digo, Ajá. digo, pobres hermanas o no sé, monjitas, ¿no? Siempre les toca pasarlas de Caín, ¿no? Ahí cuidando cosas extrañas, ¿no? Entes extraños, ¿no? O sea, Es que vamos a lo mismo, eh, o sea, quitando un poquito al chamuco y con eso de las monjas, y cuando hablábamos de las sociedades, pues al fin de cuentas todos tienen secretismos, ¿no? claro, Y pues ellos pues, también tienen sus secretismos de que hay que cuidar, que no hay que cuidar, que tienen, que no tienen, que saben y que no saben, ¿no? Que tan preparados estás para saber. claro. Y exactamente en esta de la profecía, pues muy pocos saben realmente quién es Demian, Sí, ¿no? claro, O claro, sea, también, ¿no? quién es, ajá, Claro. Pues sí, sí, ¿no? de dónde proviene, ¿no? Su procedencia. Exactamente, ¿no? De dónde proviene. Y entonces, mm, y cuando hablas, nada más retomando un poquito, ¿no? Esto de las profecías, ¿no? Y del apocalipsis y de los jinetes, pues igual, o sea, son cosas que crea el hombre. Claro, por O supuesto, sea, digo, para mí, O sí, sea, al fin de cuentas, muchas de esas cosas es, o sea, tú, compadre, o sea, tú eres el que decide, por eso tienes tu libre albedrío, sí. ¿no? Entonces, realmente, ¿quién es Demian? O sea, ¿quién está representando a Demian? Pues yo creo que está representando todo el mal que tiene el ser humano, ¿no? En su interior. Aunque mucha gente diga, ay, no, yo soy muy bueno, muy bueno, muy bueno, yo francamente tengo mis dudas al respecto. Yo creo que Nadie somos es tan bueno humanos. y nadie es tan malo. Es tal cual, nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Siempre una persona muy, muy, muy mala tiene la oportunidad de recapacitar, de reivindicarse, ¿no? De corregir el error. Igual que una persona muy buena, muy buena, muy buena, puede resbalarse durísimo, ¿no? Y puede caer en lo más profundo del abismo cuando ya se ha digamos que perdido en el ego espiritual, ¿no? Propiamente hablando, ¿no? En el ego bondadoso. Entonces, es complicado realmente reubicar el mal en el ser humano, o sea, en tanto individual como colectivo, ¿no? Cómo los seres humanos, de alguna forma, a veces luchan por su bienestar, lo cual creo que está digo, bien, pero otras veces nada más luchan por quitar, ¿no? O por ser, o por tener más, o por ser más poderosos, ¿no? Entonces, creo que ahí debe de haber cuidado. Antes, en la antigüedad, con los egipcios, creo que en Mesopotamia también se dio, en Babilonia, eh, gran parte del Medio Oriente y sí, claro, un poco en Europa, se llegó a dar esta cuestión de que los reyes o los gobernantes siempre tenían un consejero, un sacerdote, ¿no? De la religión a la que pertenecían, que era, digamos que la parte moral, ¿no? El que les daba consejos, pero por el bienestar de todos, ¿no?
O sea, no nada más por el del rey. El problema fue que estos personajes también se pervirtieron, ¿no? O sea, también se dejaron llevar por estas bajas pasiones que tiene el ser humano y de ahí se quitaron, ¿no? Ya se volvieron como muy, pues, oportunistas, ¿no? Entonces, en realidad, pues ya con el tiempo se crearon eh, ahora esta nueva división del poder, ¿no? Que en México lo tenemos y que sin embargo también vemos, ¿no? Que por muy diputado, muy senador, legislador, lo que sea, pues siempre está la parte en donde se puede pervertir, ¿no? Y no solamente una persona, sino un grupo, ¿no? Se pueden pervertir. No solo en México, se da en todo el mundo, ¿no? México Sí, no es la claro. única, el único país que lo tienen, yo creo que todos. La diferencia es que unos son más, creo yo, más discretos que otros, ¿no? Esa sería tal vez la diferencia, ¿no? Pero bueno, entonces, sí creo que Demian, pues, era este representante de las bajas pasiones del ser humano, ¿no? Y de la escasa moral que puede llegar a tener el ser humano. O sea, el individualismo ya recalcitrante de no me importa nadie más que yo, ¿no? Aquí el único importante soy yo y que los demás pues le vayan llegando, ¿no? Que no me importa lo que les pase, ¿no? Entonces, Ajá, claro. Y hablando pues otra vez de esto del poder, vamos a otra película. Ay, esta película me gusta mucho. Ok, bueno, tenía muchas películas en mente, pero yo creo que como va dando esta línea del poder, de, exacto, ¿tú qué haces con ese poder? ajá, exacto. Tenemos una película hermosa y preciosa llamada y creada en 1997, El abogado del diablo, ¿no? ¡Oh, Y además tenemos esta claro! famosa frase es que es abogado del diablo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿No? Y Y entonces Reeves tenemos este contexto en que él, o sea, o sea, el personaje de Keanu Reeves y Al es un Pacino. abogado, ajá, y sale Al Pacino, Ah, es un abogado el cual todos sus clientes son asesinos, mafiosos, criminales, etcétera, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, todo lo malo, ¿no? ajá, Y sí. él siempre que hace el juicio, él siempre gana, Sí, sí, siempre lo logra, ¿no? Y entonces, eh, dentro de la película, pues él va creciendo en este mundo de la abogacía, claro, ¿no? Y él claro, exactamente, o sea, él dice, lo que pasa es que yo soy buenísimo, soy el mejor abogado, claro, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando el dueño de la firma, que es Al Pacino, lo empieza a tener más cerquita y empieza a enseñar, ¿no? Y que la mujer se empieza a volver loca porque empieza a ver estos entes, estos demonios, o sea, se empieza a dar cuenta realmente de lo que está, o sea, que él los está rodeando, Claro, no, y ¿no? aparte Todo ella este pierde mal. la cordura, Sí, o porque sea, se vuelve ella cucú la mujer. tiene miedo y al final ella también termina perturbada, ¿no? Y ya perdón, con esta como perversión, ¿no? Porque si mal no recuerdo, ella también se pervierte. Eventualmente ella también Sí, cae en este círculo del mal propiamente, ¿no? Del abogado del sí, o diablo. sea, se va mucho a la cuestión de la lujuria, ¿no? O Tal sea, cual. bueno, de hecho la película está basada en un libro que lleva el mismo nombre. Ujú, ujú. Pero sí, a ella le empiezan o sea, la mujer de Keanu Reeves, le empiezan a llegar por esta parte del lujo, de las joyas, ¿no? Ay, sí, amiga, ¿no? Toda esta parte Material. como material, ¿no? Como le dijimos, toda la luz, todo lo deslumbrante, ¿no? Que realmente, pues, si nos metemos en Lo cuestiones lujoso. significativas, pues realmente sería este tipo de luz, ¿no? Todo el lujo, todo lo que te deslumbra, ¿no? Pero exactamente no todo lo que deslumbra es oro. Entonces, ella también se pervierte y él se empieza a entrar y además, ¿no? Cuando él se da cuenta que su mujer ya se está volviendo loca. Entonces, pues ya enfrenta a Al Pacino y Al Pacino es cuando le dice, pues es que no te has dado cuenta quién soy,
Sí, ¿No tal te has cual. dado cuenta quién Claro. soy? O sea, has tenido todo, todo te lo he dado. O sea, y no me digas que nunca te diste cuenta o siempre creíste que tus clientes eran inocentes. O sea, ¿en verdad tú lo creíste? ¿En verdad? ¿No? Y entonces le empieza a hacer estos cuestionamientos de eh, todo esto que estamos cargando, ¿no? Por eso dije, quiero escoger esta peli, porque es exactamente ese de, no me digas que no sabías, Claro, porque al no, final él lo no me digas que intuía, tú ¿no? O sea, eras, como que era ajá, muy obvio, no me ¿no? digas Muy que tú eras evidente. todo inocente. Lo único que yo hice, que realmente así sí es como siempre lo manejan, de lo único que yo hice fue ponértelo, pero Claro, al final, tu hombre, decidiste. exactamente, tú decidiste. Sí, claro, claro. No, y aparte, fíjate, ponte a ver esto. Eh, em, Keanu Reeves se da cuenta, ¿no? De que, pues sí, es un poco raro, ¿no? Que siempre esté ganando, pero no deja de hacerlo. O sea, es que al Exactamente. final, o sea, el mismo ego, el ego, digo, mal llevado, ¿no? El ego mal intencionado, que se disfraza bastante bien. Estoy haciendo algo bueno porque a este que le dijeron que era narcotraficante, resulta que no lo es, y yo voy a hacer como que le creo, ¿no? Entonces, pero en realidad él sabe que está ayudando a personas que hacen Claro. daño, ¿no? Pero es el mal disfrazado de bien, ¿no? Que es muy sugerente, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué importa? Por esta ocasión lo voy a hacer y de repente el tipo ya está súper engolosinado, ¿no? Porque obviamente empieza a tener lo que no tenía, empieza a ser reconocido, empieza a tener un renombre, ¿no? Ante el club de abogados y obviamente digo, la verdad que sí, es muy humano, ¿no? Como cuántas personas no quieren estar bien con el jefe, ¿no? O sea, Ajá, no. las personas, Y ¿no? exactamente cuando lo enfrenta, él le dice, pues es que tú, o sea, tú eres mi hijo, ¿no te has dado cuenta? O sea, realmente todo este imperio, todo este reino, Es yo tuyo. lo he preparado para ti. Claro. Ajá, yo lo he generado para ti. Entonces, pero ahora no te vengas a, ahora sí que no te vengas a dar de santos, de que no sabías, ¿no? Y exactamente de lo que estábamos hablando desde la primera película, de la de Johnny Depp, de La Novena Puerta, Ajá, es lo mismo, claro. ¿no? Solo que ahí es un de, yo solo quiero saber. Bueno, O pero sea, hay una diferencia, porque en realidad la diferencia estaría en que el amigo Johnny solamente quiere saber, ¿no? O sea, como la curiosidad lo va moviendo y bueno, ya después ya está metido en el embrollo y ya no sabe ni cómo salir, ¿no? Porque él ya ni siquiera quiere seguir, o sea, él ya, ajá, exacto. como dicen, pidiendo esquina, ya no quiere estar en todo este embrollo, pero pues ya está demasiado metido como para poder salirse, pero bueno, al final pues tiene, digamos que un premio, ¿no? En el caso de Keanu Reeves, pues no, porque él al final desde el principio quiere, le apetece Exacto. el poder, o sea, lo está disfrutando, el decir, el ego, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sí puedo sacar a un narcotraficante que en el fondo sé que es malo, pero como yo soy tan bueno en las leyes y tan inteligente y todo lo bueno que uno pueda tener, pues yo lo saqué. ¿No? O sea, como que le doré la píldora a todos, le di la vuelta a todo, y entonces el amigo malo malo resultó que salió, ¿no? Por un tecnicismo legal, como dicen, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, hay una diferencia en el personaje porque Keanu Reeves, en realidad, en el fondo sí sabe que está haciendo mal. Ajá. No No, sabe, el y otro además no, el otro era fan, ¿no? está esta escena en la que es cuando llegan al departamento nuevo y Keanu Reeves se lo dice a su mujer así de, mira, mira lo que conseguí, ¿no? Y, y, y hay, aquí hay algo muy chistoso que no me había dado cuenta hasta ahorita. En la película, quien hace el papel de la mujer Ah, Charlize es Theron. Charlize Theron. Ajá. Sí, sí. Charlize Theron tiene otra película que se llama The Italian Job. Ok. Esta película de The Italian Job es un remake. La que ella hace es, bueno, es como la secuela, digámoslo así. Ajá, ok, ok, ok. Pero en esta película tiene una frase Charlize Theron que yo creo que va perfecto en esto, que dice, creo en las personas, pero no creo en el demonio que llevan dentro.
Ok, claro, exacto, exacto, tal cual. ¿sí? Entonces, exactamente es esto, ¿no? Porque Keanu Reeves en El abogado del diablo es un de, bueno, ya hice, ya tuve, ya tengo, pero ya estoy pagando las cosas, o sea, ya me llegó la factura, Sí, claro, claro, claro. ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en el tema de Charlize Theron, ¿qué pasa? Ella tiene miedo y el miedo la frena, o sea, la incapacita para decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no lo quiero. Ahí nos vemos, ¿no? Quédate tú con tus millones y con tu departamento y con tus lujos. Yo me voy a mi pueblo, ¿no? Como diría, ¿no? O sea, yo ya no quiero nada. Sí. Ella le da tanto miedo que en lugar de confrontar la situación, la acepta. ¿Y cuántas personas, fíjate, qué importante el mensaje, cuántas personas no se paralizan y aceptan situaciones por miedo, porque les da miedo actuar, porque les da miedo aceptar que lo que están viendo de una persona amada está mal, ¿no? Tal cual, o sea, ¿sabes qué? Pues te quiero mucho, mi vida, eres lo máximo, pero lo que estás haciendo está mal, eso no va de acuerdo conmigo. Y les da tanto miedo perder a la persona que aceptan todo. Es impresionante lo que puede hacer el miedo, que también, digamos que es una de los atributos, ¿por qué no sería cualidad? De los atributos de Don Chamuco, ¿no? O sea, Ujú. el miedo que tiene el ser humano a confrontar, a enfrentarse a una situación que de antemano sabe que está mal, ¿no? O sea, que le da miedo levantar la voz, ¿no? Que dice, ay, no, pues ya ni modo, ya me tocó así, ¿no? Y pues ahora no me queda nada. Y que, fíjate, la gente la misma persona lo, lo defiende. Es decir, yo, bueno, voy a poner un ejemplillo ahí que no viene a cuento con la película, pero eh, yo estoy con él porque a mí me enseñaron que las mujeres tienen que permanecer casadas toda la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo me da miedo dejarlo, me da miedo perder, me da miedo quedarme sola y entonces voy a aguantar que el tipo me ponga los cuernos, me golpee, lo que sea que es, ¿no? Y por el miedo. Y el miedo ahí está, ¿no? Y la pobre amiga vive una vida de perro, porque no, bueno, de un perro callejero, porque ahora los perros viven muy bien, pero de un perro callejero, sí, sí, claro, ahora los perros viven mejor que los Sí, sí, humanos, sí, pero bueno. sí. Sí, no, Este, ya tenemos departamento sí, sí, de sí. mascotas en estas tiendas departamentales muy importantes, ¿no? Que venden galletitas muy deliciosas. Exacto. Bueno, el asunto es que, claro, y la misma persona lo defiende. Lo mismo pasa con Charlize Theron en esta película. Ella empieza, o sea, pues le da miedo y le da miedo dejarlo y le da miedo decir y le da miedo enfrentarse a la situación. Todo le da miedo a la pobre amiga porque siempre tiene cara de angustia y al final termina pues pervirtiéndose, Ajá, tal cual. O sea, exacto. el miedo la lleva a que ella también tenga una decadencia, ¿no? O Ujú. sea, le Y falta él, carácter. y él, a pesar de exactamente, ¿no? De todo este deseo de estar y demás, en el momento que él lo enfrenta, es cuando se libera. Claro, ¿ves? Es que eso es Es muy cuando se importante. libera, ¿no? Claro. Y entonces vamos con otra película, Venga, venga. la del rito. Ay, no, ay, esa película del rito, no, esa sí me gusta mucho y esa sí la he visto muchas veces. Sí, sí, ¿No? sí. Que también es exacta, es que viene así, enlazado con esta parte del miedo. Parte de lo que le pasa al padre Se le da miedo. y por lo que le sucede, pues, pues sí, Esa lo que le pérdida sucede, de fe, ¿no? es su pérdida de fe. Es precisamente por el miedo, porque él ya lleva tantos exorcismos que ya le da miedo. Y entonces él siente que lo ha dejado Dios. Sí, Pero sí. es que vamos a lo mismo. O sea, Lucifer, yo me presento con la luz. Dios solo dice, tú pídeme, Bueno, lo que pasa es ¿no? que ponte a ver que, por ejemplo, Lucifer en términos generales, bueno, en esas películas sí lo presentan muy feito, pero bueno, Sí, en términos generales tienen. le atinan bien al cambiar al personaje y ahora que sea más guapetón, ¿no? Que sea más atractivo visualmente. Pero lo que sí es cierto, no, claro, lo que sí es cierto es que el padre, Anthony Hopkins, vive Sí, una prueba de fe, tal cual, ¿no? Es una prueba de fe y pierde, ujú, porque llega un porque le da momento, miedo.
lo que le da miedo. Así como el personaje de Charlize Theron, o sea, le da miedo y entonces cae en decadencia. Pero ¿sabes qué? Aquí el miedo le da, eh, porque él siente que no que Dios lo haya abandonado, sino que él tiene miedo a perder el poder de poder hacer los exorcismos. O sea, tiene miedo de perder su, digamos que su cualidad, ¿no? Su máxima cualidad, que es hacer exorcismos. O sea, como cuando él empieza a ver que ha hecho muchos exorcismos, que él es muy bueno, que él no le tiene miedo a nada, que él es como muy acá, Sí, Juan importante, Camaney. exacto, ¿no? Y se da cuenta de que hay alguien que está siguiendo sus pasos, de que hay alguien que ya se le pegó y que él le tiene que enseñar a esta persona, empieza a dudar de él, empieza a dudar de sus capacidades en cuanto a hacer exorcismos y es su prueba de fe y entonces es ahí cuando este amigo pierde, ¿no? A tal grado que, pues sí, ¿no? El diablo le cobra la vida, bueno, no la vida, pero le cobra un pasaje muy amargoso, ¿no? Cuando ya llega el sustituto y es el que no me acuerdo cómo se llama el actor que sale el que va a ser el sustituto de Anthony Hopkins, pero lo que sí sé Mm, es que no recuerdo, pero ahorita lo como que buscamos. es Es que muy exactamente estoy buscando. como que es muy Ah, evidente que, fíjate, y empieza desde el principio en la película, porque sí, el sustituto de Anthony Hopkins en la película tiene duda de su fe, tiene una no, duda. es que además él no cree. O sea, Ajá, exacto, ¿no? el Así como, sacerdote, o sea, el sacerdote que va como aprendiz de Anthony Hopkins, o sea, del sí, sí, padre igual. Kovac, Ajá, exacto. este, A ver, toma, gracias. es porque él se va a estudiar sacerdocio porque es la única manera que estudia en la universidad. Claro, y se aleja de la familia. Porque no tiene las posibilidades. Entonces, él dice, "Ah, pues ok, pues me voy al sacerdocio, entonces voy a estudiar no me acuerdo qué es lo que está estudiando, porque eso es algo importante que debe de saber la gente que luego no sabe. Este, los padrecitos no solo es como que sean padrecitos y ya. O Ah, sea, no, es genial. ellos escogen una carrera. Claro, Y tal cual. carrera Las puede niñas ser, también, ¿eh? ajá, y puede ser desde psicólogos, pueden ser teólogos, pueden ser músicos, pueden ser, o sea, Y puede ser comunicólogos. sí, o sea, no solo es de aquí vengo y doy mi servicio y ya, no. O sea, sí son Sí, sí, tienen licenciatura y tienen maestría y hasta licenciatura, ¿no? O doctorado, sea, sí, ok, claro, sí, sí, claro. sí. Sí, tal cual. Entonces, exactamente quienes tienen la posibilidad de hacer exorcismos son estudiosos de la teología y tienen que prepararse para hacer exorcismos. Y bueno, si no me recuerdo, el padre que se vuelve como Sí, el seguir. aprendiz de Kovac, él va a la universidad, pero por el seminario, porque es la única manera en que puede estudiar. Y entonces creo que uno de los padres le dice, ¿sabes qué? Vas a tomar esta clase, porque si no, algo le dice, no recuerdo qué es lo que le dice, Lo pero que le dice pasa que es que tiene que, reprueba una. ajá, Si y no entonces es recuerdo, un de tienes que tomar esta clase, te guste sí o no. creo que es No, no quiero porque... bla, 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 bla. Y es una clase de exorcismos. Y entonces él dice, no, no quiero, pero como que le empieza a llamar la atención, o sea, como que dicen, ay, ¿a poco sí? O sea, ¿a poco sí es cierto? y lo ¿No? mandan a Roma. Ajá. Y así como de, ay, ¿a poco sí? Y entonces lo mandan a Roma y entonces dice, y creo que por eso lo mandan de, bueno, vas a ayudar al padre Kovac. Y entonces llega y ya desde ahí el padre Kovac está teniendo como su temblorina porque ya está teniendo esta como pérdida de fe. O sea, ya él ya la tiene desde antes. A lo mejor se la acentúa pues sí cuando llega su aprendiz. Y él así como de, ay, ¿a poco sí? O sea, como de, ay, sí, señor. Ay, ajá, ¿no? No, y es que, aparte, fíjate, es curioso porque la profesión, bueno, no la profesión, la profesión del papá, o sea, de la familia de este amigo suplente, pues son, ¿cómo les llaman? Enterradores, pero tienen una agencia de funeraria. Funeraria. Exacto, gracias. Tiene una funeraria y su papá desde muy pequeño le enseña, ¿no? Cómo tiene que preparar los cuerpos de la gente muerta. Es como que el chavo está como muy familiarizado con esta parte un poco tétrica de la vida, un poco Ajá.
¿no? Triste y melancólica también. El chavo es melancólico propiamente hablando, ¿no? No es como que sea el ser más feliz del mundo, o sea, no muy dicharachero, realmente no. Y esto, toda la vida, ¿no? Toda su vida lo va preparando para llegar hasta estudiar, ¿no? Este curso de exorcismos, ¿no? Sí, como olvidarlo. Hay muchos simbolismos en esta película justamente del diablo, ¿no? Están las Sí, ranas, bueno, sapos, está la es que mula, es que se presentan símbolos sí, de las plagas. ajá, Hay símbolos de las plagas, tal cual, tal cual. hay símbolos, ajá, de la mula. Está también, creo que De las el video de moscas, la mamá, ajá, están las moscas, este, pero, pero creo que también él, ya lo busqué, el padre Matthew, ah, es claro, creo que él también decide, este, renunciar, porque dice, bueno, sí, estoy aquí en la carrera y todo, ¿no? Pero realmente, pues, como no tengo fe, ¿para qué le sigo haciendo al ensarapado, la verdad? ¿No? Y entonces, hablando de la fe, cómo estos dos personajes sí, se vuelven dentro de eso, ¿no? O sea, uno tiene la pérdida y el otro la va teniendo. Y exactamente tiene que ver con el miedo. O sea, él no tiene fe ni nada por el estilo porque no tiene miedo. Y claro. el personaje de Hopkins es un de, pues sí tengo fe, pero pues ya también, ya estoy cansado, ya llevo Pero, mucho en el negocio, ya ajá, o no sea, yo creo más. que lo hacen automático, ¿no? O sea, ya como que, Exactamente, o sea, no lo hace exactamente desde esta cuestión de de la deleite. fe, Ajá, o sea, ajá, de la digo, fe bueno, no es como como lo dices, ¿no? En automático de voy, checo, checo mi hora de entrada y mi hora de salida y ya ajá, y ya vámonos. vamos, ¿no? Ajá, Ajá, claro. sí, ¿no? Entonces, Como que le tiene que pierde el ver, gusto a la vida, ¿no? A lo que ajá, está haciendo. exactamente, le pierde el gusto a la vida, le pierde el gusto a lo que hace. Entonces, cuando llega su aprendiz y empieza a ver todo esto, y también él se pone a estudiar, y creo que tienen un caso, y es cuando el padre Matthew empieza con esta esfera, ¿no? Y le pasa diferente que al personaje de Charlize Theron en El abogado del diablo. Ajá, O sea, en lugar de enloquecerse, él se empieza a dar cuenta de, no, o sea, si esto sí es real, cosas que me han pasado son reales, y entonces la escena que más me gusta, que ya la habíamos mencionado en otro capítulo, o sea, a mí esa parte en donde ya donde enfrenta al chamuco porque ya está aquí en su cenit total, ajá. que le dice, pues entonces, sí, sí soy real, y di que sí existo, y di que sí soy, y di que yo, tienes toda la razón del mundo, sí, sí existes, y si tú existes, él también existe. Sí, claro, claro, claro. Entonces, como él existe, o sea, tú no vas a venir a hacerme nada. Entonces ya sucede todo lo que sucede en la peli, ¿no? Pero sí, porque no quiero spoilear, porque qué tal si alguien no la ha visto. Ah, bueno, pero ya es viejonzona la película, pero bueno, al final, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, cómo la fe tiene un papel diferente, importante, porque por un lado, el chico pues no tiene mucha fe, pero al no tener fe, tampoco es que le afecte mucho lo que le pase con el diablo, porque digo, el chavo este va teniendo una serie de experiencias, como la llamada de su papá, que también es así Ah, sí, no me acordaba impresionante, de ¿no? esa Como le habla a su escena. papá y tal. Y Y él, que a así como pesar de, de, si mi papá ya no, o así, sea, no, no, ya se no, fue, o sea, o sea, como al final, como él empieza a buscar una explicación lógica porque no cree que eso pueda estar pasando, ¿no? Entonces, él en realidad no puede experimentar el miedo porque son cuestiones que él no cree. Y como no lo cree, pues no le tiene miedo, porque ¿cómo le vas a tener miedo a algo que para ti no existe, ¿no? Sería una barbaridad. Y eso, de alguna forma, le ayuda a llegar
a ponerse, digamos que al tú por tú con el diablo y hacer el exorcismo en cuestión, ¿no? O sea, ya Ujú. cuando afianza la fe, pues ya es que él ya está seguro, ¿no? De que tiene una buena fe, pero es una fe o una situación que vence al miedo porque en sí no cree en las supersticiones. Ahí quería llegar. Es un chavo que precisamente por su educación no está de acuerdo con las supersticiones, ¿no? Como muchas personas. Entonces, al no creer en supersticiones, al no tener estos miedos de historias, de terror y cosas así que luego a todos nos machacan y nos enseñan y aparte nos encantan, Ujú. entonces no, entonces como no tiene este miedo, a lo mejor por eso también tiene esta duda de, pues, realmente Dios existe o no existe, ¿no? Porque esa es la cuestión de fe de él. Y luego al final, pues se da cuenta de que, pues, si está viviendo todo eso y el diablo existe, pues evidentemente es porque también Dios existe, ¿no? O sea, y él tiene que, ahora sí que estar del lado de los buenos, ¿no? O sea, tiene que vencer al chamuquín. Entonces, sí, es una película muy buena, ¿eh? A mí la verdad, yo la disfruté mucho, la he visto varias veces. De hecho, la ocupé muchas veces en mi clase de semiótica, cuando daba semiótica, porque como tiene muchos símbolos y muchos Sí, símbolos religiosos que no son tan complicados de encontrar, entonces me parece muy buena película, la verdad. Y pues todo este mensaje de la fe, la confianza que se puede llegar a tener en pues en la creencia que no tienen. ajá. Sí, o sea, y ve cómo hemos ido hilando el caminito, ¿no? Desde esta parte de la ausencia, la presencia y ya el enfrentamiento, Tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿no? Y de quién realmente es, o sea, porque al final es esto. O sea, ayer me hicieron una pregunta muy buena que decía que si la paz era ausencia de conflicto. Pues yo creo que no. Exactamente, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí, porque todo esto que hemos estado platicando, pues es la presencia de, pero tú desde qué postura lo vas a enfrentar o desde qué postura vas a analizarlo o desde qué postura tú lo vas a tomar o no lo vas a tomar. ¿Por qué? Eh, hablamos desde el poder, ¿no? Y como Al Pacino le dice a Keanu Reeves, tú ya lo sabías, Claro, pero tú qué decidiste. tal cual, claro. Y al igual, ¿no? En la del rito, o sea, sí soy, di que estoy, di que existo. Sí, sí existes, pero él existe. Entonces, al final, o sea, todo esto que hemos platicado, yo creo que la conclusión es que al final la decisión está en el hombre, Ah, por supuesto, por ¿no? Y hay supuesto. veces nos Por supuesto. escudamos y nos hacemos las víctimas, ¿no? Como le dijiste al principio, pues es que me tentaron. No, no, compadre, no te intentaron. Tú decidiste. Claro, y es que mira, es muy fácil, ¿no? Mira, hay muchas cosas que digo, ya vamos a concluir, ya estamos concluyendo. Sin embargo, a mí me resuena mucho, ¿no? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde en realidad el ser humano tiene que empezar por hacer el bien? ¿En dónde? En romper todos estos estatutos obsoletos que ya no tienen ninguna utilidad, como por ejemplo el diablo. Yo no digo que el mal no exista, el mal existe, evidentemente, me queda claro que sí, pero no el diablo, ¿no? A eso voy. O sea, el diablo en sí no existe, no puede existir. Es una energía que el ser humano crea, propiamente el humano, para hacer daño. Tal cual. Para mí ese es el mal y ese mal, si se lleva a un extremo, si no hay una conducta o una educación, digamos, un poco más moral en el sentido de qué está bien o qué es correcto y qué es incorrecto, pues obviamente el ser humano se va a engolosinar con todo esto y va a terminar encapsulándose en un mal atroz, ¿no? Que no solamente le va a hacer daño a él, sino a la sociedad o a los países, ¿no? O sea, personajes de estos, pues ha habido muchos, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos ubicamos como para saber dónde está el mal en nosotros? ¿Dónde me ubico yo como para saber dónde está la bondad en mí y dónde está el mal? ¿En qué momento?
tengo que defenderme y por lo tanto, para el otro, pues voy a hacerle daño, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, se defiende de bueno, una mujer que se defiende de un hombre maltratador, en el momento en que la mujer se planta como poderosa, que vence su miedo, en ese momento, pues sí le está haciendo un daño al otro, ¿no? Evidentemente. Claro. No entiendo un estatuto de que la mujer se tiene que someter al maltrato del hombre, ¿no? O sea, si hay una guerra, ¿no? Ahí como te digo, no, no, todavía no lo termino de comprender bien en el sentido social, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que le gusta sufrir, ¿no? Y ponerse en el plan de víctima o de decir, ay, mira, es que yo soy tan bueno, yo sufro tanto, cuando en realidad, pues esa es una manifestación del mal, ¿no? Porque ni Sí, siquiera ellos tienen, se están ensimismados en ellos mismos, ya no tienen ninguna participación en la vida más que causar lástima, tristeza y dolor todo junto, ¿no? O sea, es como gente muy ya dejada de sí y que no tiene ninguna utilidad, ¿no? O sea, no, es gente que no tiene esta buena vibra. Entonces, al final, ¿cómo nosotros como humanos podemos vencer a nuestro propio Satán? ¿No? ujú, ¿Cómo podemos vencer a nuestro propio Satán? ¿Cómo vencer nuestros miedos? Digo, yo me voy a reiterar en el comentario, yo no creo en el diablo, creo que existe el mal, no el diablo, pero lo que sí creo es en el bajo astral, que son mm, todas estas almas, ¿no? Que de alguna forma tienen apegos materiales y que no, ahí sí por decisión, porque eso es una decisión hasta donde yo entiendo, deciden quedarse en el plano material, que son los famosísimos fantasmas, ¿no? O sea, sí, hay fantasmas, ¿no? Y los fantasmas pues tienden luego a hacer este tipo de jugarretas, ¿no? De hacer como sonidillos y cosillas así. Eso sí, creo que eso existe, sí, porque es una forma muy lógica de explicar todo este tipo de fenómenos paranormales o que son fuera de lo ordinario o de lo normal, ¿no? ajá. O sea, lo bueno es que tenemos hartos capítulos para explorar todo Bueno, este mundo, amiga. entonces el siguiente capítulo, el siguiente video que hagamos, que sea de fantasmas, ¿no? O de brujas, o de los dos. No, 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 fíjate que de fantasmas. Me agrada. Yo creo que el de siguiente fantasmas. episodio será fantasmas. Pues amiga, sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Síganos aquí en el Giroscopio en todas nuestras redes y no se pierdan el próximo episodio que será de fantasmas y películas. Gracias a Exacto, todos. exacto, tal cual. Muchas gracias, amiga. Buena tarde. Igual, bye.